La soldadura MIG-MAG consiste en un proceso de soldeo al arco eléctrico con protección de gas. El calor necesario para la soldadura es generado por un arco eléctrico que se establece entre un electrodo consumible y el metal que se va a soldar. El electrodo es un alambre macizo que puede ser de diferente naturaleza según el proceso y tipo de material a unir, el cual se alimenta de forma continua a la antorcha de soldeo. El electrodo se encuentra protegido por una campana de gas que aislará al metal fundido y al material de aportación de la contaminación de la atmósfera. Dentro de los gases empleados en este tipo de soldadura se debe diferenciar entre los gases activos, aquellos que reaccionan químicamente a la temperatura del arco, y los gases inertes, los que permanecen inalterables en cualquier circunstancia. Si el gas utilizado es activo o está combinado con otro inerte, se tratará de un proceso de soldadura MAG. Si por el contrario el gas usado es inerte, el proceso será de soldadura MIG. Si bien las máquinas de soldadura han evolucionado notablemente en los últimos años, su base de funcionamiento y los elementos que las conforman siguen siendo los mismos. Se distinguen los siguientes: fuente de alimentación, sistema de alimentación de gas, unidad de alimentación del hilo, manguera y pistola, y panel de control. Fuente de alimentación. Se encuentra formada por transformadores que reducen el voltaje de la corriente de la red y por rectificadores de corriente que convierten la corriente alterna en continua. En las máquinas dotadas de tecnología inverter, la transformación de la corriente se realiza mediante la aplicación de tecnología electrónica a través del uso de circuitos inversores. En cualquier caso, las fuentes de alimentación serán capaces de proporcionar las intensidades adecuadas a cada proceso de soldeo, siendo además fuentes de alimentación de tensión constante, de forma que para pequeñas variaciones en el proceso no haya interrupción del arco de soldadura. Sistema de alimentación de gas. Se encuentra formado por la botella del gas protector, un manorreductor, un manómetro y una electroválvula. El manorreductor se encargará de reducir la presión del gas de la botella, mientras que el manómetro hará las veces de caudalímetro, permitiendo el control del caudal de gas aportado. Este caudal suele regularse a un valor medido en litros por minuto de unas 10 veces el diámetro en milímetros de la boquilla de contacto. La electroválvula regulará la salida del gas. La aportación de este se mantendrá un cierto tiempo después de haber cesado la soldadura, protegiendo de una manera más eficiente el baño de fusión. Unidad de alimentación del hilo. Existen dos tipos de unidades de alimentación, aquellas que forman parte del cuerpo de la máquina y las que se disponen de forma independiente. En la unidad de alimentación se encuentran los rodillos de arrastre del hilo y la propia bobina de material de aportación. Los rodillos de arrastre son de diferentes tamaños y secciones en función del material a soldar y del diámetro del hilo. Para materiales de aportación blandos se usarán rodillos con una sección semicircular, mientras que en materiales de mayor dureza la sección será en forma de triángulo invertido. En ambos casos, la presión sobre el electrodo debe ser la apropiada a cada tipo de material. Existen además sistemas de arrastre de hilo alternativos, como los denominados sistemas pull y push-pull. En el primero de ellos, la propia pistola de soldadura dispone de rodillos de arrastre. En el segundo, se dispone además de un sistema de rodillos en la unidad de alimentación del hilo. La ventaja de este tipo de sistemas
es que los rodillos no empujan al hilo, sino que tiran de él, minimizando el riesgo de que el hilo se enrede y permitiendo el uso de mangueras de mayor longitud. En la manguera se encuentran los sistemas de refrigeración, el cableado para la transmisión de la corriente eléctrica, las camisas a través de las que discurre el material de aportación y el sistema de transferencia del gas de protección hasta la pistola. Es importante que la manguera de soldadura nunca esté enrollada, sino perfectamente estirada para favorecer la salida del hilo. La pistola de soldadura se encuentra formada por los siguientes elementos. Tobera de salida del gas. Canaliza el gas protector y puede ser de diferentes diámetros. Se encuentra aislada de la boquilla de contacto y debe estar limpia para evitar turbulencias del gas. Boquilla de contacto. Guía el hilo a través de la tobera y provoca el contacto eléctrico que suministra la corriente desde la fuente de alimentación. Normalmente es de cobre o alguna de sus aleaciones, y su diámetro dependerá del hilo empleado. Interruptor de soldadura. Su accionamiento ejecuta los procesos de soldeo. Conductos para refrigeración. Se emplean únicamente en máquinas sometidas a elevados regímenes de soldadura con intensidades de soldeo elevadas. Panel de control. Es el elemento en el que se encuentran situados los mandos de control de los parámetros de soldadura como la intensidad, la tensión y la velocidad de alimentación del hilo, así como temporizadores de la soldadura y tiempos de enfriamiento. Pueden existir paneles en los que el control se realiza a través de potenciómetros o máquinas en las que la regulación se realiza de manera digital. También existen las denominadas máquinas sinérgicas, que poseen un control interno que armoniza automáticamente todos los parámetros, pudiendo elegir entre una serie de programas. La soldadura al arco eléctrico bajo gas de protección es una técnica ya ampliamente utilizada en el taller reparador de carrocería. No obstante, la constante aparición de novedades en los materiales, sistemas de unión y en los equipos de soldadura obligan a un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos que pueden incidir en la obtención de un resultado de calidad en los procesos de soldadura.